No hay estado en la vida, no hay profesión, no hay vocación en la que se dé más la vida, en la que se niegue tanto a sí mismo, en la que se renuncie tanto a sí mismo, como en la maternidad. La maternidad es el cumplimiento perfecto de lo que es morir para dar vida, y eso es muy fácil comprobarlo. Empieza un embarazo y empiezan las náuseas, los vómitos, y las que son mamás no se entienden, y los que son papás han visto a sus esposas o a sus mamás, y empiezan las borracheras, y no estás delicada, te tienes que quedar 3 meses en cama con los pies hacia arriba, y vomite. Yo recuerdo cuando mi primera niña, María Isabel, Dios mío, la gastritis y el colon y el vómito permanente. Llegó una vez que empecé a vomitar, perdón, eso suena muy terrible, pero es que así es la maternidad. No, no es terrible, o sea, para que veamos cómo exige morir, y yo sé que las mamás se identifican. Empecé como desde las 3 de la tarde y llegaron las 9 de la noche y no había parado. Terminé vomitando sangre y me sentía la garganta en carne viva. Y yo sé que esas cosas y más, y peores y más fuertes, le han pasado a las mamás. Luego te salen estrías, te engordas y ya no tienes la cintura de antes, no tienes las piernas divinas. Una mamá me decía, pero es que Juliana, yo usaba los chorcitos porque tenía unas piernas divinas, pero ahora no me atrevo a ponerme unos, y yo gracias a Dios. Porque la maternidad nos exige renunciar a nosotras, a nuestra comodidad, incluso a nuestra salud, porque los niños nos absorben el calcio, las vitaminas, nos descalcificamos, después de tener un hijo nos duelen los huesos, ¿sí o no, mamás? Es verdad. Llega la dieta y llegas a la casa con el bebé y no falta la tía chismosa, ¡ay! Como quedaste de gorda. ¿Les ha pasado? Ay, pero mírala, así quedé yo después de tener a mi segundo hijo, me pegué una engordada, parece que no hubiera tenido. Y empiezan los trasnochos, que el niño le llora 2, 3, 4 veces en la noche, ¿cierto que sí? Y levántese, cójalo, entonces hay que alimentarlo cada 2 horas, despiértelo, aliméntelo media hora, sáquele gases otra media hora, hágalo dormir otra media hora, se duerme, y a la media hora ¿qué? ¿A la media hora qué? Vuelva y levántelo. Entonces uno de dieta es ojeroso, cansado, feo, pálido, triste, y aparte las mamás dicen que uno se tiene que encerrar, que no le puede entrar ni la luz del sol. ¡Qué depresión!, ¿sí o no? Eso es una cosa fuertísima, fuertísima, aparte de las secuelas, digamos, entre comillas, que te dejan en el cuerpo. Los niños van creciendo y los niños exigen tiempo, cuidados. Uno ve las pobres mamás incluso en el grupo, de pronto queriendo vivir su rosario, así todos bien concentraditos, y no, la que es mamá por allá corriendo detrás del muchachito, venga, no se vaya por allá, y luego el otro, venga para acá. La maternidad nos exige un morir. La maternidad realmente exige negarnos, desacomodarnos. ¿Por qué no tenemos hijos hoy? No porque no haya plata, porque nos duele, porque nos desacomoda, porque somos egoístas, porque nos cuesta mucho, porque qué horror tener un hijo, porque mientras tu hermana soltera duerme los domingos hasta las 10, 11 de la noche, tú a las 6 estás levantada, dándole desayuno al niño, o tetero, o en fin. Eso no es verdad. Así es, porque la maternidad duele, porque la maternidad nos exige, y nos exige demasiado amor. Por eso les digo que la maternidad es tal vez el estado, o la vocación, o la profesión, como lo queramos llamar, es tal vez de todo, en la que se puede vivir el evangelio en plenitud. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo, es que eso se hace hasta con alegría y con amor, y se siente gozo haciendo eso, aunque sea duro. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, una gran ventaja, miren, mi niña aprendió a decir papá primero que mamá. Entonces María Isabel ya está más grandecita, ahí les doy un truquito, y ella de vez en cuando se nos despierta por la noche, por allá a las 2 de la mañana, llora, empieza a llorar, pero ¿saben qué dice? Papá. Y yo me enrollo en la cobija y yo, mi amor, lo llamo a usted, chao. Así que no se preocupen, a una vez se le da celos, pero eso a la larga nos beneficia. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Señores, la maternidad es amor.
Mujeres, la maternidad es amor, y aquella que lo sabe vivir como algo sobrenatural, como una vocación sobrenatural, como un camino de santificación, eso tiene un camino seguro de santificación. Por ahí no hay pierde, por ahí no hay pierde. Así como Jesús da la vida en la cruz para que nosotros tengamos vida, eso es la maternidad, eso es el amor de una mamá, es morir cada día para que nuestros hijos tengan vida y vida en abundancia. Y después de Dios, ¿para dónde vamos? La maternidad, al igual que el evangelio, es servicio. Miren, ayer nomás que leía el evangelio de ayer, los que fueron a misa o hicieron la lección, leyeron el evangelio comenzaba con una frase. Decía, cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos. Y nos recuerda que esa cena del lavatorio de los pies, esa última cena en la que Jesús lava los pies a sus discípulos como lo hacían los esclavos de la época. Y eso que nos recuerda que el evangelio es servicio, que el evangelio es caridad, que el evangelio es donación, que servir es reinar, que como nos decía Jesús, no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. La maternidad es servicio, y el servicio más puro. Miren, con los hijos se cumplen absolutamente todas las obras de misericordia. Cuando Jesús dice en el evangelio, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y ¿qué? Y me visitaste, desnudo y me vestiste, forastero y me acogiste. Las obras de misericordia espirituales, corregir al que yerra, perdonar al que se equivoca, aconsejar, orar. Si ustedes analizan cada obra de misericordia, en la maternidad, también en la paternidad, se cumplen las obras de misericordia a la perfección. A tus hijos les das de comer, y cuando tú alimentas a tus hijos y cuando tú alimentas a tus bebés que no son capaces de hacerlo por sí solos, es a Jesús a quien alimentas, es con Jesús con quien lo haces. Cuando tú das de beber a tu hijo, cuando le das el tetero, la lechita, el juguito, en fin, es a Jesús a quien das de beber, porque Él lo dijo, conmigo lo hicisteis. Cuando tú lo cuidas cuando está enfermo, cuando lo aconsejas, cuando lo corriges, cuando lo acompañas, estás cumpliendo a plenitud las obras de misericordia. Y es con Jesús mismo con quien lo estás haciendo. Hay que ver en esos niños, en esos pequeños o en esos grandes, que para la mamá siempre son los bebés, hay que ver en ellos a Cristo. Y cuando tú lo haces con amor y cuando lo haces en gracia de Dios, te estás santificando y estás viviendo el evangelio a plenitud, a pie de la letra. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, la maternidad de servicio. El Papa Juan Pablo II, en la Familiaris Consortio, que es bellísima, habla de la mujer, de su papel, y habla especialmente de la maternidad, y se refiere específicamente a una cosa: al servicio de la madre y esposa, al servicio doméstico. A la mamá que está en la casa, que no trabaja, porque eso no lo llamamos trabajo, sino la mamá que está en la casa, que hace de comer, que lava la ropa, que arregla la casa, que quita relujo todo el día, que cambia pañales, que da de comer. Ese servicio doméstico, dice el Papa Juan Pablo II, lamentablemente es muy poco valorado. Lamentablemente tenemos una concepción errada e incluso no lo consideramos trabajo, sino que lo menospreciamos. Entonces, por ejemplo, hoy tú llegas a una reunión de señoras, entonces tú preguntas, bueno, cada una se va a presentar, va a decir sus nombres, entonces empiezan a levantar las señoras todas taconudas, yo me llamo tal, no sé qué, y yo soy administradora de empresas. Bueno, siguiente, yo me llamo fulanita, y yo soy psicóloga especialista en tal cosa. Yo me llamo Pepito Pérez, no sé qué, Pepita, perdón, y soy abogada, penalista o en fin. Yo me llamo y soy contadora pública, trabajo en tal empresa o en tal banco, en fin. Yo tal cosa. Y llega el turno de la por allá, la que medio levanta la mano y dice,
No, no, vea, pues no, yo me llamo tal y no, pues que no, yo soy ama de casa. Como con vergüenza, como con pena, como algo insignificante, como si fuera algo que no tiene valor, como si fuera algo que no tiene dignidad, porque la sociedad nos ha hecho creer que eso como mujer nos esclaviza, y que eso como mujer nos rebaja, y que eso como mujer nos oprime, cuando al contrario, eso como mujer nos engrandece. Ser capaces de servir en lo más simple, en la empresa, en cualquier trabajo, en cualquier lugar y para cualquier jefe, tú eres reemplazable. Hay otras mejor que tú, pero en el único lugar que no eres reemplazable es en tu casa, para tus hijos y como mamá. Porque una contadora se encuentra en otro lado, una abogada en otro lado, pero una mamá es única e irrepetible y no la reemplaza nadie. No la reemplaza nadie, ni la mejor niñera, ni la mejor escuela, nadie la reemplaza. Ojo, y eso no quiere decir que la iglesia esté en contra de que la mujer se supere, se forme y sea profesional. Al contrario, el Papa Juan Pablo II lo dice ahí, que la sociedad le debe dar su lugar a la mujer y que la sociedad debe permitir que la mujer pueda conciliar el ser profesional con el ser madre y esposa y el ocuparse de sus hijos. Es decir, conciliar nuestra profesión, nuestros estudios, esos logros que queremos tener, con nuestra maternidad, con nuestro papel de madres y esposas. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Pero no podemos pretender triunfar profesionalmente, alcanzar logros gigantes a costa de la frustración de nuestros hijos, a costa de la vida de nuestros hijos, a costa de sacrificar nuestros hogares. Señores, la empresa más importante de nuestra vida es la familia. Y en lo único que no nos podemos permitir fracasar es en eso, en la familia. La familia es una empresa y es la más importante. Y nosotras somos las gerentes y somos el alma de ese hogar. Somos el alma de ese hogar. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Y aquí los esposos o los hombres, los que son novios, esposos, los que se quieren casar algún día, tienen un gran papel. Señores, no menospreciemos ese trabajo de las esposas o de esas mujeres. Es tal vez el trabajo más duro de la vida. Es un trabajo de 7 días a la semana, de 24 horas al día, de los 30 días del mes. No nos pagan primas, no nos dan vacaciones, no nos pagan horas extras y las trabajamos todas. Y no es un reclamo, pero qué importante es ese papel. Cuando falta esa mamá en esa casa, esa esposa, ahí nos damos cuenta de lo importante que es. El llamado es ¿a qué? A valorarlo. Es que miren nomás, yo digo, Dios mío, estos días hablaba con una misionera, no estábamos ahí conversando, una misionera toda charra, es que no, yo cuando me casé, entonces llegué esa primera semana, tal cosa en la casa, no, y la cocina nunca estaba limpia, todo el día, haga el desayuno, lave platos, haga el almuerzo, lave platos, el algo, siga lavando platos. La noche, la comida, lave los platos. Se va a acostar y la cocina no está arreglada. Te decía la misionera, yo me senté y le puse a llorar. Yo me senté y dije, Dios mío, el resto de mi vida va a ser lavar platos todo el día. Y yo he llegado a una conclusión, porque hablábamos ahí pues con varias misioneras y nos reíamos mucho. Entonces yo decía, definitivamente la cocina es como el purgatorio de nosotras aquí en la tierra, ¿sí o no? Es como el purgatorio, señores, eso no se acaba, eso no tiene fin, eso nunca está listo, eso nunca está arreglado. ¿Cuál es la clave? Hagámoslo con mucho amor. Si uno hace esas cosas con un sentido meramente material y humano, se enloquece, se harta, se frustra como mujer, al mes, no mijito, vea, el labio está echado, yo me voy. No, hagámoslo con un sentido sobrenatural. Pongámosle amor a eso que hacemos.
Entendamos que detrás de eso hay un esposo, hay unos hijos a quienes estamos amando y sirviendo. Entendamos que a través de eso podemos salvar almas, podemos reparar nuestros pecados, podemos reparar tantos errores que hemos cometido, señores, que si no reparamos acá, lo reparamos en el purgatorio. Así que, mujeres, cada vez que vayan a lavar platos, recuerden, estoy pagando mi purgatorio. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? ¿Para dónde vamos? Es un servicio y Jesús nos enseñó a servir. Mujeres, nosotras somos servidoras por excelencia, servidoras de nuestros esposos, de nuestros hijos, y eso no es machismo, eso es amor, porque no lo hacemos por opresión, lo hacemos por amor, por convicción, lo hacemos por amor a Jesús, lo hacemos por amor a ellos. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Tercero, así como Jesús, si ustedes se dan cuenta, Jesús durante todo el Evangelio se la pasó enseñando, se la pasó formando a sus discípulos. Todo el tiempo dice que Jesús, se reunían en torno a Jesús los discípulos, se sentaban, ¿y qué hacía Jesús? Empezaba a enseñarles, y les enseñaba por medio de parábolas, y los formaba. Y luego esos discípulos temerosos, tímidos, bruticos, que no sabían nada, luego ellos solos salieron a predicar el Evangelio y evangelizaron el mundo entero. Ellos fueron y lo hicieron, porque Jesús les enseñó, porque Jesús los formó. Pues la mamá, la maternidad es eso, es formar, es enseñar, es educar. Lo dice el Papa en la Familiaris Consortio, la madre es la primera educadora. A nuestros hijos, señores y señoras, nos los entrega Dios como unas tablas rasas, en blanco, como un barro para que nosotros lo moldeemos, para que nosotros lo trabajemos, y ese niño se va a llenar de eso que tú le das, y ese niño va a hacer eso que tú le enseñas. Por ahí dice que una vez un papá le dijo a su hijo como que: mi hijo, cuidado por dónde camina, como quien dice, pues cuidado por qué camino se va, qué es lo que hace con su vida. Y el hijo le dijo: no, papá, cuidado usted, porque yo voy detrás de usted siguiéndolo. Cuidado por dónde camina usted. Cuidado por dónde camina usted. Señores, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Mamás, nosotras tenemos una gran responsabilidad como cuidadoras y educadoras de nuestros hijos. Esos niños van a ser lo que tú quieres que sean. Esos niños van a ser lo que tú quieres que seas. Esos niños van a hacer lo que tú les enseñes. Van a pensar, van a actuar como tú les enseñes. Y a esos hijos hay que formarlos primero en la fe, porque a nosotras Dios nos dotó de una capacidad especial para unirnos con Él, para la fe. La mujer tiene una facilidad mayor para creer. ¿Y saben para qué es eso? No para enorgullecernos, sino para llevar a nuestros esposos y a nuestros hijos a Dios. Es la mamá la que enseña a orar. A los hijos hay que enseñarles a unirse a Dios y que Dios es lo más importante en la vida. Y hay que enseñarles a rezar todas las noches y por la mañana y a dar gracias a Dios. Y hay que enseñarles el Evangelio y que el Evangelio es el mejor camino que pueden seguir en la vida. A los hijos hay que formarlos moralmente, ante todo con un muy buen ejemplo. Nosotros nos quejamos de los corruptos que hay en nuestro país, de los agentes de tránsito que te sobornan, de los políticos corruptos que se roban la plata de los niños que se mueren de hambre. Nos quejamos de estos políticos mentirosos, nos quejamos de los grupos armados, de las bandas criminales, nos quejamos de la violencia, nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Señores, no nos quejemos tanto, empecemos a actuar, porque esos hijos tuvieron una familia, que ojo, no siempre tienen la responsabilidad total, pero que seguramente si sus papás y sus mamás hubiesen estado ahí más pendientes, tal vez no hubiesen llegado hasta allá. Nosotros nos quejamos de la deshonestidad, la corrupción y la mentira y enseñamos a nuestros hijos a decir mentira. Tal vez no le dices: mi amor, diga esta mentira, pero tú sí las dices. Tal vez tu hijo te ve sobornar el guarda de tránsito. O tal vez tu hija te ve cómo te colas en la fila así toda pinchada.
una fila de media hora y usted llega por un ladito y le conversa a la señora que va de segunda y se mete. Ay, tan avispada yo. Eso es lo que le estás enseñando a tus hijos. Y los valores se aprenden en casa. Los valores se aprenden en casa. Y ante esta crisis de sociedad tan espantosa, necesitamos respuestas, y respuestas muy fuertes y muy firmes. Una familia viva es una iglesia viva. Una familia fuerte es una iglesia fuerte y al mismo tiempo es una sociedad fuerte. Esta semana que hacían el debate sobre la adopción de matrimonios homosexuales y no sé qué cuentos, yo decía, qué pena y todo, pero yo decía, eso es obvio, que ese referendo no va a pasar. Porque el presidente lo pidió, porque los altos mandos lo pidieron, porque los políticos de nuestro país así lo pidieron, porque la mermelada así lo pidió, porque tienen mucha plata los que promueven estas ideologías y no va a pasar. Tal vez nosotros no podamos ir ya a cambiar una ley recogiendo firmas ni votando, tal vez no. Pero nosotros sí podemos contrarrestar eso con nuestras familias, con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que ser hijos muy fuertes, tienen que ser hijos muy bien formados, tienen que ser hijos con muchas bases, porque les tocó una sociedad miedosamente agresiva, tremendamente corrupta. Y si no los formamos lo suficientemente bien, señores, no van a resistir, no van a sucumbir y van a terminar como muchos jóvenes o en las drogas o en el alcohol o en Bacrín o en un montón de ofertas que les hace la sociedad. Si nosotros no nos tomamos en serio esa formación de nuestros hijos, señores, terminarán siendo unos hijos para el mundo, para el mundo. Y Dios quiere que nosotros tengamos hijos para Él. ¿Qué hacemos con el aborto, con la adopción por parte de parejas homosexuales? ¿Qué hacemos con la eutanasia? ¿Qué hacemos? Tengamos familias santas. Tengamos familias santas. Tengamos hijos santos. Cambiemos esta sociedad desde la raíz. El Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret dice: los hombres cambian estructuras, cambian sistemas políticos, hacen reformas de no sé qué cosa y otra para combatir la corrupción. Y él dice, nada de esto vale cuando el corazón del hombre es el que está corrompido. Porque cuando el corazón del hombre está corrompido, todo lo corrompe, todo lo ensucia y todo lo tuerce. Todo lo tuerce. Pero por el contrario, cuando el corazón del hombre es limpio, cuando el corazón del hombre es recto, cuando el corazón del hombre es bueno, la sociedad es buena, los sistemas son buenos, la política es buena, las estructuras son buenas. ¿Y saben dónde se forman esos corazones? En una familia, en una familia. ¿Y saben a quién le ha encomendado a Dios la mayor responsabilidad de formar esos corazones? Esos presidentes políticos, gobernantes, médicos de mañana. A nosotros, familia, a nosotros. Un video que veíamos estos días mi esposo y yo, dice que en 10 años, el 50% de la población española va a ser población musulmana. Musulmana, y atérrense de esto. En 10 años, ¿por qué? Porque Europa no quiere tener hijos, porque España no quiere tener hijos. Y aparte de que no quieren tener hijos, abortan a los poquitos que se conciben. Entonces, los musulmanes que quieren conquistar el mundo, ellos sí saben cómo hacerlo. ¿Saben cómo? Abiertos a la vida completamente. Familias numerosas y señores van a conquistar España y Francia y Europa. ¿Y saben cómo? Tal vez no con las armas. ¿Saben cómo? Con sus hijos, a los que les van a enseñar su fe con radicalidad, a los que les van a enseñar sus principios, a los que les van a enseñar sus ideas. Y esos niños, mañana musulmanes, van a gobernar el mundo. Y nosotros no queremos darle hijos a Dios. Hijos con principios cristianos, con fe. Hijos con valores que sean capaces de transformar esta sociedad. ¿Se dan cuenta la gran responsabilidad que tenemos como mamás, como papás, como familia? Hoy un sacerdote justo decía
Al final de la adoración al Santísimo, ustedes han escuchado muchas veces, los padres hacen una plegaria. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Pues el Padre hizo esa plegaria y continuó con otra que me llamó profundamente la atención y que es primera vez que la escucho en ese contexto. Señor, danos familias. Señor, danos muchas familias. Señor, danos muchas familias santas. El mundo necesita familias santas. El mundo necesita hijos cristianos, con principios, con valores, para los que su fe sea lo primero, que sean capaces de iluminar el mundo, y solo así lo podremos cambiar, solo así lo podremos transformar desde dentro, desde la raíz, desde lo profundo. Por eso, señores, tenemos una gran misión. Tal vez hoy lo dedico especialmente a las mamás, pero obviamente esto no es solo de las mamás. Nosotras, para que nos demos cuenta, somos las primeras formadoras de nuestros hijos. Somos las primeras que tenemos que estar ahí. Nosotros vamos a formar a los futuros sacerdotes. Estamos formando a los futuros padres de familia, a las futuras madres de familia. Estamos formando a los futuros funcionarios profesionales de este país. ¿Qué será de este país en 30 años? Lo que sea de nuestras familias hoy. Lo que hagamos de nuestras familias hoy, lo que hagamos desde nuestros hijos hoy. Para formar a los hijos, para educarlos, hay una sola oportunidad y no nos podemos equivocar. No nos podemos equivocar. Y si le pedimos la gracia a Dios, si estamos unidos a Jesús, si vivimos el Evangelio, porque el Evangelio es supremamente sabio y nos da las luces, la fuerza, la sabiduría para guiar a esos hijos. Y si nos unimos a Jesús, si en nuestra familia aceptamos el Evangelio verdaderamente, a nuestra Santísima Madre, no nos vamos a equivocar, porque la gracia nos va a ayudar. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a darle gracias a Dios por nuestras mamás. Y démosle gracias a Dios por nuestra maternidad, que no es una esclavitud, que no es una carga, que no es un problema, que no es un yugo, es un servicio, es un don, es un llamado, es una vocación al amor y a la santidad. Por eso, mamás, les queremos dar gracias a ustedes por su sí generoso a la vida, por su sí a Dios, y pedirles que entiendan el llamado, ese llamado que Dios les ha hecho, de ser mamás, de ser educadoras, de ser formadoras, de llevar sus hijos y sus familias a Dios. Ese llamado de enseñar a amar a sus hijos. Ese llamado de transformar la iglesia desde su familia, de transformar la sociedad desde su familia. Es un llamado sobrenatural. Es un llamado santo y eterno. Es un llamado grandioso en el que podemos amar intensamente y realizarnos. Te pedimos, mamá, que nos enseñes tu maternidad, a vivir tu maternidad, a formar el corazón de nuestros hijos, a saber amar y a santificarnos en ese caminar de cada día como mamás.